Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y vaya que los queremos seducir con cariño, con aprecio. A ver, estamos transmitiendo a través de nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. Ya les he invitado a conocer la página de México Progresa Leyendo, que es mexicoprogresaleyendo.org. Ahí nos pueden contactar, pueden escribirnos, ahí hay un número telefónico, hay un punto de contacto. ¿Qué es lo que les gustaría escuchar? ¿Qué es lo que les gustaría, de qué tema les gustaría que habláramos? Por aquí tengo aquí una fallita con mi cámara, pero ahí lo estamos solucionando. Queridos amigos, fíjense que este programa lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho aprecio para todos ustedes. A ver, hicimos el programa pasado de agroecología y quiero decirles que además se anunció un curso que se va a dar ahí en la zona de Xochimilco, y es una maravilla, pero además, ¿saben qué? Me estuvieron hablando varios de nuestros amigos con toda esa gran intención, con toda esa gran curiosidad, con esa inquietud de decir, oye, Roger, vamos a seguir hablando de agroecología. Y ¿saben qué? Tenemos un programa el día de hoy precioso que se llama Hortalizas en Casa, porque precisamente muchos de ustedes lo pidieron. Y a mí me encanta el tema porque ahora que está tan de moda cuidar la salud, comer en forma orgánica, es decir, vivir cada día más de las bondades y de las generosidades que nos da la tierra. En serio, me hablaron de Bolivia, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Chile, de Panamá, de Guatemala, inclusive una persona que nos habló de Houston, Texas. Dice, yo vivo inmerso en una ciudad, dice, y quiero saber en esta selva de concreto, ¿cómo le puedo hacer para sembrar? Dice, yo vivo en un departamento. Sí se puede. Y entonces yo me puse a platicar con mi invitado del día de hoy y me dice, Roger, claro que se puede sembrar en cualquier espacio, pero no solamente es sembrar lo que podemos comer, sino lo que podemos ser y lo que podemos ganar en convivencia humana y en sanidad humana. Y me empezó a platicar tantas cosas. Y ¿saben qué? Esta viene siendo una segunda parte del programa que se transmitió el domingo pasado, pero ahora con un tema concreto que ustedes pidieron que se llama hortalizas en casa. Muy bien. Mi gran invitado del día de hoy, lo voy a volver a presentar porque no estuvo el programa pasado, es el licenciado Gabriel Sandín Sánchez, gran amigo mío y me honra tenerlo aquí. Es licenciado en Planificación Agropecuaria por la UNAM, maestro en Gestión Rural por Chapingo, premio a la mejor tesis de posgrado 2017 por centros regionales con el tema de un programa de capacitación agroecológica. Desde el año 92 a la fecha, con acercamiento a grupos del sector rural en diferentes estados de la República y al sector social en la Ciudad de México, enfocado principalmente al cooperativismo influenciado por su trabajo de tesis de licenciatura enfocado en cooperativas de consumo. Él ha sido profesor de asignatura en la UNAM por 13 años impartiendo las materias de Seminario Empresarial para Productores y Estructuras y Función de Organización Productiva, donde se generó el proyecto de sistemas integrales para la familia rural, mismo que sirvió de base para la tesis de maestría premiada con enfoque en la agroecología, destacando la cooperativa de Las Cañadas como sujeto de estudio, entre otros
con tres elementos muy importantes para esta investigación. El currículum es muy amplio. En 2003 inicia formalmente con la creación de la Cooperativa Asesoría y Capacitación Técnica Educativa. Bueno, ha sido representante legal y presidente del Consejo de Administración. La cooperativa se dedica a impartir cursos de capacitación en diversas áreas. ¿Qué les digo? O sea, es muy grande. Además, es un gran promotor de la agricultura en forma ecológica. Es un ambientalista, déjenme decirle. Siempre está preocupado, está ocupado porque tengamos un ambiente más limpio, más terso, más azul. He platicado con él y me dice, Roger, me encanta el verde y el azul. Gabriel, ¿por qué? Me dice, el verde, dice, es lo que nos da de comer, es lo que nos da vida, es por lo que trabajamos, por lo que vivimos, de lo que vivimos. El azul, y me dice Gabriel, quisiera que el cielo fuera siempre azul y luchamos porque así siempre sea. Yo lo admiro mucho, lo tengo aquí nuevamente. Querido Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Roger. Pues mira, aquí estamos nuevamente y muy agradecidos porque nos das la oportunidad también de estar hablando en tu programa y un saludo a tu audiencia y muchas gracias por el interés en estas temáticas. Estamos, pues muy sorprendidos que haya habido tan buena respuesta. Y bueno, aquí estamos nuevamente y esperemos que podamos ayudar a los demás a que encuentren un caminito para entrar en armonía y en relación con la naturaleza a través de la producción de plantas. Y bueno, no solamente de ornato, sino también hortalizas, como dice el título del programa, que yo creo que es muy importante que pues sepamos lo que vamos a comer, ¿no? Y que además, pues a lo mejor nosotros tengamos que ver con todo el proceso. Yo creo que eso es algo que a las personas las dignifica. Y bueno, pues aquí estamos. No sé si quieras iniciar con alguna pregunta o no sé qué tema específicamente quieres con el que arranquemos. Mira, no sé si me permitieras leer parte de la sinopsis que tenemos, Ok, para dar un poquito de contexto y entramos en materia, no sé. sí, con Este, gusto. a ver, queridos amigos, vamos a leer un poquito una sinopsis que tengo, este, y bueno, ahí vamos. A ver, sí se me escucha bien, ¿verdad, querido, este, Sí, hermanito? Sí. Ok, a ver, sinopsis. La producción de alimentos a gran escala, además de tener repercusiones negativas sobre los suelos, el clima y la biodiversidad, han provocado enfermedades en los consumidores. Las grandes ciudades suelen alimentarse con este tipo de alimentos que son adquiridos generalmente en tiendas de consumo que compran en amplio volumen y con esto pueden determinar el precio generando un amplio rango de ganancias. Estas medidas perjudican al consumidor por los altos precios y a los productores que son generalmente castigados a no poder distribuir alimentos a estos centros comerciales. Muchos de estos alimentos son elaborados en otros países, generando especulaciones sobre los precios en las bolsas de valores. El consumidor desconoce el origen y la forma en que fueron producidos y muchas veces modificados genéticamente para poder cubrir las expectativas y necesidades de este tipo de mercados, lo que hace referencia a diferentes puntos de vista sobre toda esta industria. En nuestro caso, nos gusta promover la semilla original sin modificar y la producción local es una lucha contra las grandes empresas agrícolas que están intensificando el uso de químicos y semillas modificadas. Desde nuestra óptica encontramos que una posible solución es la producción de hortalizas y frutales desde casa, expandiendo esto a espacios públicos, parques, jardines. La producción local también invita a hacer esto con materiales de la región, es decir, con lo que se tenga a la mano. Es importante mencionar que la agroecología contempla el uso del reciclaje y de la organización de productores locales en certificación participativa, fomentando el intercambio y educando a nuevos consumidores en formas alternativas para hacer huertos de hortalizas medicinales entre formas diversas en espacios reducidos en casa, habitación, escuchen, departamentos o azoteas verdes. Queridos amigos, los invitamos a que a través de Con Roger en la Cultura hagamos la conciencia de tener ese pequeño espacio verde, vivo,
hermoso e interactivo en cualquier rincón de nuestro hogar, ¿eh? Querido maestro, querido Gabriel Sandín, esta invitación es para que en ese pequeño espacio podamos tener la gran experiencia de sembrar algo que nos va a rendir no solamente los frutos de lo que podemos consumir, sino los frutos de una psicopedagogía que nos va a dar un bienestar moral, afectivo entre los integrantes de la casa y la naturaleza que estamos obligados no solamente a cuidar, sino también a difundir las bondades de la misma. Gabriel, querido amigo, gracias por estar aquí. Primera pregunta. La gente piensa que para tener un lugar en donde sembrar necesitan hectáreas, miles de metros, cientos de metros, metros, cuando menos 10 metros para sembrar. Y hay personas que viven en un departamento pequeño y que se pueden dar el gusto de ver germinar algo. Por favor, estoy a la palabra. ¿Desde dónde podemos y desde qué pequeña área podemos empezar a tener un huerto, por pequeño que sea, y qué condiciones necesitamos para que esto pueda ser realidad? Bueno, mira, la única condición que yo pongo, que es como muy indispensable, y eso también es muy variable, ahorita lo voy a explicar, es que se necesitan 5 horas mínimo de sol que le den a la planta. O sea, hablando de no una inversión, porque ya también se puede producir adentro de la casa. Y adentro de la casa pues, se puede producir con lámparas. Y entonces, bueno, pues ya no necesitas al sol. O sea, eso es lo que le llaman la producción indoor. Pues ya no necesitas el sol, ya puede estar todo cerrado y con las lámparas. Incluso hay distintos tipos de lámparas, son unas especiales para que crezca más rápido la clorofila y para que la parte esta de la producción de oxígeno o la fotosíntesis, pues se genere también incluso más rápido. O sea que prácticamente no se necesita sol, pero ya hablando de lo más básico que se necesita es esto, el sol y el espacio, pues es muy variable. A lo mejor no hay gran espacio, pero quizá haya una buena barda donde pueda haber cultivos verticales. Y ya con los cultivos verticales no se quita mucho espacio, nada más serían a lo máximo 15 centímetros. Y hoy es máximo porque es mucho, pero bueno, más o menos, donde tendría que tener esa pared donde se le sembrarían cilindros, o bueno, hay diversas formas. Habíamos hablado del reciclaje y bueno, muchas veces se pueden utilizar cosas que uno va a tirar a la basura y que le quitamos, por ejemplo, ahora sí que a la madre tierra un proceso de reconstrucción, o si no, si esa basura no se lleva a una procesadora, pues muchas veces, sobre todo aquí en Latinoamérica, hay mucha basura de esta. Y bueno, básicamente necesitamos un espacio muy, 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 muy pequeño, ¿no? Para producir. No, no, no quiero decir, medidas. Ya dije de una barda, en una ventana también se puede producir. Habría que ver adecuaciones, digamos, como no sé, algunos hilos para colgar, este, modificaciones quizá en la parte de abajo de la ventana para poder tener sistemas de captación de agua, de lluvia y ya también evitarse, cuando hay lluvia, evitarse andar regando las plantas. O sea, hay muchas fórmulas que son muy prácticas, muy básicas y como lo decía, no, no necesariamente tiene uno que ir a comprar algo, ¿no? Quizá si uno quisiera algo así como muy bonito, pues a lo mejor sí tiene que comprar algo o mandar a hacer algo. Pero si lo que quiere uno es rápido, poder empezar a sembrar sin invertir mucho dinero, pues se pueden utilizar muchas cosas, sobre todo que las tenga uno a la mano. Ya hay muchos ejemplos de cosas que se usan, ¿no? No solamente el PET, eh, no sé. Hay infinidad de cosas, no se me vienen ahorita a la mente algunas. Lo que sí es que es muy indispensable, pues, hablar de lo que es la agroecología, porque también no faltará quien hable de la hidroponía. No sé si hayas oído hablar de la hidroponía.
La hidroponía, pues también es un sistema muy bueno para producir, pero es como para producir masivamente. También se puede hacer indoor y outdoor, pero yo como agroecólogo no estoy tan de acuerdo con la hidroponía por dos cosas. Primero, porque hay que usar electricidad. Segundo, porque hay que ir a comprar los nutrientes que se van a poner en el agua. Y bueno, uno último es que al final los tubos de PVC pues quitan mucho espacio y yo las experiencias que he visto, la mayoría de la gente lo abandona. Entonces, para mí es como lo más práctico, no sé, un guacal. Los que no conozcan qué es un guacal, es un cajón con el que se hace de manera muy fácil y es muy económico, es en base a madera, al cual se le pueden poner algunos filtros, hay de distintos filtros, hay quienes ponen cosas ya muy naturales como, no sé, esta parte que es fibra de coco, o si ya es algo muy rápido, pues se le puede poner así una bolsa de plástico que iba a ir a la basura, pues antes que vaya a la basura puede ir ahí y ahí podemos incluso no solamente comprar tierra, ¿no? Que eso es uno de los elementos, ¿no? El elemento que hay que tener también es un poco de tierra y semilla, la semilla. Y el tema de la semilla, ya hablando desde la agroecología, sí es muy importante que busquemos semillas criollas por varias razones. Primero, porque la que ya viene modificada, pues no sabemos cómo viene modificada. Y generalmente esta que viene modificada pues una de sus modificaciones que tiene es que no va a dar la planta semilla nuevamente, sino esto lo hacen las grandes empresas para que uno tenga que ir a volver a comprar la semilla. Oye, Entonces, ajá, perdón, Gabriel, antes de avanzar más, nada más una descripción muy rápida de lo que es la hidroponía, que acabas de hablar de ella, pero hay gente que no sabe qué es la hidroponía. Así, nada y, más rápido. la hidroponía es una forma de producción con agua y con tubería, generalmente tubería de plástico de PVC. Entonces, bueno, esta son pues se ponen los PVCs en diversas formas. Algo padre de ello es que tú puedes diseñarlo en base a tu espacio que tú tengas y pues puede ser en escalerita, puede ser un círculo, puede ser en triángulo. Ahora sí que cada quien puede tener su diseño o la persona que ponga el sistema puede ir a la casa, al lugar y ver, bueno, aquí necesita este espacio. La hidroponía generalmente, pues no usa tierra, son plantas que salen con la raíz blanca, o sea, se ven muy bonitas, crecen de manera, muy armónica y general, y generalmente también es como para monocultivo, o sea, a veces yo no he visto policultivo de hidroponía, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que son puras lechugas o puros brócolis, este a diferencia de lo que podemos ver en, no sé, en una azotea verde con macetas, con pets, por ejemplo, estos garrafones de agua que ya no sirven, pues, se pueden usar de diversas maneras. Es muy amplio, la verdad, todo lo que se puede, buscar. Y bueno, la hidroponía, vuelvo a repetir, sí es buena, porque puedes producir, la otra cosa es que al agua que hay que estarla moviendo con un motor, como un motor vamos a pensar, de una pecera que haga que circule el agua constantemente, es muy importante para la oxigenación y para que la raíz pueda absorber, pero no solamente la raíz vive de agua y menos en un agua que está girando todo el tiempo. Si fuera un agua de un río que está constantemente pasando cargado de minerales, pues está bien, pero si el agua tiene algún nutriente, pues la planta lo va a absorber y al dar el círculo, pues ya no lo trae el nutriente el agua porque ya lo tomó la planta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a comprar unos polvos, ¿no? Que es prácticamente el NPK, ¿no? El nitrógeno, potasio y calcio, que es los elementos más básicos que necesita una planta. Y hay que comprarlos. Generalmente, pues son polvos, o sea, ya es un procesamiento químico y bueno, pues eso es lo que tampoco me agrada de la hidroponía. En general eso sería la hidroponía y creo que más bien deberíamos de gastarnos el tiempo en lo que hay que proponer, porque lo que hay Exacto. que proponer es precisamente algo distinto a la hidroponía, que sería una tierra rica,
o una tierra que nosotros podamos ir haciendo. O sea, ya ni siquiera tenemos que ir a comprar tierra. La podemos ir haciendo con base a nuestras compostas o desechos de cocina, con base a residuos de otras plantas, con tierra que no es fértil. Y en esa combinación, digo, lo voy a decir muy rápido, de manera muy general, hay que meterse a estudiar un poquito, pero lo que es el fresco, o sea, la planta fresca y la planta seca en una, digamos, 50% y 50% más tierra. La tierra, pues ya no, si no tenemos tierra fértil, pues podemos poner otro tipo de tierra y bueno, en esa combinación hay que esperar un proceso en descomposición. Yo propongo otros métodos donde el proceso de compostaje se haga enterrado y entonces ya con la tierra que se pone encima ya se puede, digamos como trasplantar alguna planta, algo que ya germinó, se pone en ese lugar y ya con el proceso que está empezando abajo de descomposición, pues también es un proceso muy, atractivo para la raíz de la planta y entonces, bueno, ahí ya tendríamos como un proceso más rápido, ¿no? Nos interesa sobre todo esta parte de no, yo sé que en las ciudades hay mucha necesidad, pero la parte más importante por la que creamos esto fue pues por la pobreza en el sector rural y pues, la falta de alimento, en donde a lo mejor este tipo de fórmulas que son rápidas a una familia o a alguna comunidad o a quien tenga esa necesidad de producir rápido alimentos, pues esa sería como de manera muy rápida, pues una fórmula, ¿no? Para poder obtener alguna planta de ciclo corto, ¿verdad? Porque no vamos a esperar una que tarde mucho tiempo, sino vamos a pensar en hortalizas de ciclo corto que, pues, no sé, que puedan de alguna manera rápido generar este alimento. Y bueno, pues están simplemente los jitomates o, em, no sé, lechugas, pues lo que ya conocemos como hortalizas, ¿no? Brócoli. Oye, Gabriel, pero a ver, Este, vamos a empezar, ahora sí que vamos a empezar por el principio. A ver, me encanta ok, todo esto. A ver, queridos hijos, vamos a empezar por el principio. Vamos a irnos a lugares pequeños, porque el que tiene lugares grandes, pues tiene tierra. Vamos a ver, vámonos a lugares pequeños. Vamos a ejemplificar un departamento en una urbe en donde entra el rayo solar 5 o 6 horas. correcto. Quiero darme el gusto de comer algo que yo pueda sembrar. Entonces, a ver, van a una tienda de autoservicio, compran. Yo siempre he pensado que se puede sembrar, hablemos de una maceta, de un recipiente. Es decir, hay personas, quiero contar una anécdota. Mi abuelo, Gaspar de la Garza, médico cirujano, este, él también, bueno, oriundo de Tamaulipas, ya saben que mi estado es Tamaulipas, y él quería comer nopales tamaulipecos. Entonces, cuando traía los tamales tamaulipecos, Gabriel, ya los traía desde Santander, Jiménez, Tamaulipas, que ya saben que siempre le mando saludos a mi hermoso pueblo, y los traía de allá, y luego de repente se los comía y se ponía triste. ¿Por qué te pones triste, abuelo? No, dice, ya se me acabaron los nopales de Tamaulipas. ¿De veras? Sí, ya se acabaron, dice, ya me puse triste. Y se me ocurrió decirle un día, oye, abuelo, pues no te pongas triste. ¿Por qué no te los traes y en vez de comértelos, los siembras en la azotea? Ay, sí, qué buena idea. Y entonces habilitó unas cubetas y me dice lo malo, dice, fíjate nada más qué tan regionalista era mi abuelo Gaspar, que yo lo adoraba. Le mando un beso en donde quiera que él esté. Y a mi abuela Luchi, a mi abuela Cata, bueno, a mis abuelos que ya no están. A todos los abuelitos del programa les mandamos un beso. Y a mi abuela Altagracia también. Entonces, dice mi abuelo, bueno, me traigo los nopales. Dice, pero pues, el problema es que no van a ser 100% tamaulipecos, porque pues voy a tener que ir a comprar tierra y esa tierra, quién sabe de dónde. Y yo, por darle gusto, dije, pues tráete la tierra de allá, hombre, pues echa un costal allí en el coche o dos. Y se usaban de esos coches LTDs grandotototes, ¿no? Total, el abuelo echó 2 costales de tierra tamaulipeca,
se trajo los nopales tamaulipecos y los puso en la azotea de la casa y él comía nopal tamaulipeco, en tierra tamaulipeca. Entonces, a ver, y se sentía tan contento y tan orgulloso de comer sus nopales. Mira, estos nacieron aquí. Y esa es la experiencia, Gabriel. Esa es la experiencia, queridos radioescuchas, que nosotros deseamos que ustedes vivan. El comerse un nopalito, el comerse, como dice mi querido Gabriel, un jitomate, que haya nacido en casa. Es algo bello y es algo hermoso. Vamos a empezar. Quiero un sábado sembrar algo en mi casa. A ver, Gabriel, voy por unas macetas o tengo unos botes de pintura de esos que ya no sirven o tengo un contenedor, como dices tú, acá con un plástico adentro. A ver, vamos a hacer algo práctico. ¿Por dónde empezamos? La tierra. Bueno, La tierra eh, es indispensable. Ya tenemos el recipiente y ya tenemos la tierra. Y hace rato estabas hablando sobre la selección de la semilla. ¿Cómo elegimos lo que vamos a sembrar? bueno, esto, Perdón, en miren, ciclos cortos que decías. sí, bueno, es que son muchos temas a la vez. Me siento Sí, como con muchas cosas que contestar. Entonces, bueno, vamos a empezar como suponiendo, ¿no? Que ya tenemos la idea de querer producir en casa, algo para comer, hortalizas. Entonces, bueno, este, ya teniendo la tierra y como dices, los recipientes, ¿no? Que pueden ser diversos, puede ser que yo compre una maceta o que esos botes de pintura que bien dices, generalmente esos botes de pintura, vamos a empezar por ahí, pues tienen que tener un drenaje. Y entonces, yo lo hago normalmente con un cautín. Este, con un cautín de esos baratos, hago tres, orificios para el desagüe. Y bueno, hay una tierrita también que a lo mejor se puede conseguir, a lo mejor no. Hay de distintos tipos que son como tierra muy húmeda o rocas muy húmedas, como el tezontle. Entonces el tezontle guarda humedad. Quizá una primera capa sería tezontle, pero una capa pequeña de 5 centímetros, no mucho, nada más para que guarde humedad. Eso dependiendo también, pues, del lugar donde estemos. Si es un lugar donde haya mucha humedad, pues a lo mejor no hace falta eso. Si es una partes donde hay sequía, pues sería muy indispensable a lo mejor no poner 5 sino a lo mejor 10 centímetros de tezontle. Y bueno, voy a hablar como si no tuviéramos tierra, como si tuviéramos que formar la tierra. Entonces a lo mejor tenemos ahí algunos residuos de nuestro jardín, de nuestra planta o de los árboles que están afuera. Entonces, bueno, podemos recuperar hojas, varas, ramas de las pequeñas, como doblarlas o como de alguna manera hacerlas como más pequeñas e ir poniendo mitad, igual en cantidad de centímetros, no sé, 5 centímetros de seco, 5 centímetros de fresco. Esto fresco es una poda del pasto, del césped o las flores que tuvimos, no se pueden poner también ahí. Que quede como abajo, digamos, en un bote, que quede abajo, todo eso abajo del 50% y ya del 50% para arriba, pues sería bueno, lo mejor sería tener una muy buena tierra. Obviamente, en mi experiencia, porque cada lugar y cada estado de la República Mexicana, incluso en otros países, pues tiene su propia tierra y su propia forma de producir la gente en su propia tierra. Entonces tiene sus secretos, ¿no? Los campesinos tienen su tierra muy específica. No es lo mismo la tierra de Morelos que la tierra de Coahuila, ¿no? Son muy distintas y entonces ya las personas como que tienen su proceso. Aquí si queremos algo rápido, mi experiencia es buscar tierra negra o tierra de hoja, combinarla, que sería ya como algo que habría que comprar. Tampoco es tan cara, sin embargo, no estamos tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque la agroecología, como busca cuidar los recursos, pues si queremos tierra negra, hay que ir a rascar a un cerro. Y rascar a un cerro esa tierra, pues también no es tan sano para el cerro, no es tan sano para el ecosistema, no es tan sano para todo lo que es la vida. Y entonces, bueno, pues no estamos de acuerdo. Igual la tierra de hoja,
que es la que se va cayendo, entonces se van formando capas, 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 capas de todo lo que se va cayendo, y todo eso está lleno de microorganismos benéficos para alimentar a las plantas. Y como ya son bosques ricos, generalmente donde se saca eso, pues ya la que se saca en la tierra de hoja es mucha riqueza de nutrimentos. Entonces, bueno, eso también sería como la recomendación, pero tampoco ¿cómo decirlo? Ya como en otro consejo más agroecólogo, pues no, más bien sería date un tiempo para preparar tu tierra, hacer tu propia composta, así como lo había yo dicho al principio, fresco y seco, riega poquito, tapa, mueve, no sé, puede ser un periodo de un mes quizá que se haga eso, y ya tienes tierra, y ya tienes tierra nutritiva, ya no tuviste que comprar, ya no tuviste que ir a desjajar el cerro, y eso que iba a ir a la basura, o que iba a ir a tapar a la coladera, o que iba a generar alguna situación, esos residuos, tú ya los estás transformando en algo que te va a dar un sustrato para que tú puedas sembrar o trasplantar alguna planta, porque hay varios métodos. O sea, puedes sembrar directamente la semilla o puedes tener una charola donde vayas sembrando lo que tú vayas a comer en varias, ¿no? Varias, se llaman como, son como, pequeños espacios donde se van sembrando. Yo creo que todos lo han visto alguna vez. Entonces, bueno, este, aquí el tema más importante es lo que acabamos de comentar, porque no es tan fácil la agroecología no es tan fácil porque tú puedes llevar todo el proceso agroecológico, pero si vas al supermercado y compras tu sobrecito de semillas, es muy factible que esas semillas ya estén modificadas genéticamente. Y como lo dije hace un rato, la importancia de que ya la planta vuelva a generar semilla es para nosotros, hablando de sustentabilidad y de autonomía y de ciclos cerrados, es que si tú pones cinco lechugas, te vas a comer tres y dos las vas a dejar que crezcan. ¿Para qué? Para que dé semilla. Ajá. Y entonces tú empiezas a hacer tu banco de semillas de lo que tú ya sembraste. Ya se dio en tu espacio, ya se dio en tu casa, en el espacio que tú tengas ya se dio. Ya como que funcionó en ese clima, con esa temperatura, a esa altura. Y entonces pues tú ya vas a tener semilla como que ya programada para tu propio espacio, específica para tu espacio, para tu zona, para tu comunidad, para ese medio ambiente. Tú ya estás, prácticamente como adecuando las semillas, pero generalmente estas semillas que se compran en el centro comercial, pues te van a dar la lechuga y si tú la dejas crecer, va a estirar, pero no va a brotar semilla, porque ya viene modificada precisamente para esto. Es que al Entonces, final las empresas lo que buscan es un negocio y pues su negocio es vender semillas, pues bueno, hacen esto para seguir vendiendo semillas. La otra es que es la tarea que yo podría dejarle a todas las personas. Cuando conozcan a alguien que es de una comunidad rural o tengan familiares en una comunidad rural, tristemente también ya hay esas semillas en todas las comunidades rurales, las que no nos gustan, las modificadas. Sin embargo, hay quienes ponen en sus traspatios todavía la de siempre, la que heredaron de sus abuelos, la que viene desde los tatarabuelos. esa es la buena. Esa es la que hay que rescatar. Ya. Yo sé que a algunos no, bueno, a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo. Sin embargo, en la agroecología el rescate de las cosas es muy importante. Y esa es, ahora sí que como dices, esa es la buena, porque al final, a lo mejor, no va a salir la lechuga tan bonita o no van, pero van a hacer algo que es más original y más sano. Porque aquí lo que nos interesa es que lo que podamos comer sea sano. O sea, nosotros la intención principal de producir alimentos, porque a lo mejor es más desgastante en algún momento en actividad estar regando la plantita, checándola, viendo que no haya insectos, que al final cuando es en pequeño espacio, la parte manual de hacerlo uno es muy sencilla. Y bueno, eso ya conlleva otros temas de relación con la naturaleza que hablaré más adelante. Sin embargo, yo sí quiero hacer mucho hincapié en que lo que sembremos
sí sea para preservar lo que todavía está en las comunidades. Y que bueno, la parte de la salud es muy importante porque ya yo como persona ya sé que es una semilla sana, yo lo planté, yo lo regué, yo lo fertilicé con cosas naturales y de esa manera yo estoy asegurando que cuando yo vaya a agarrar un limón de un árbol de esos que podemos sembrar también en algún patio, en alguna azotea, o que yo vaya y corte una hoja de la lechuga o de la selga para hacerme mi ensalada, estoy comiéndome algo que no me va a hacer daño y que al final, pues, yo creo que la parte importante de la alimentación es eso, buscar que uno, buscar esa sanidad personal, ¿no? Porque tristemente, ahorita ya hay muchos estudios, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, yo no lo digo, lo dicen mucha gente, es sobre el daño que ha habido pues por jitomates que vienen modificados y que bueno, hay mucha especulación de lo que pasa, ¿no? Y ha habido muchos problemas, ha habido muchas demandas en Estados Unidos, sobre todo con empresas como Monsanto y ese tipo de empresas, donde ya la sociedad los demanda por enfermedades después de haber consumido cierta hortaliza producida con sus fertilizantes y de la manera en la que ellos lo producen. Entonces, sí es como un acto también un poco revolucionario de ir en contra de lo que existe, de lo que prácticamente de lo que tenemos a la mano, como es, pues uno va al súper y bueno, una cosa que te puedo decir, si tú ves manzanas o las mismas lechugas o las cebollas, muchas veces las vas a ver todas bonitas, iguales, parejas, grandes, brillosas, y nos vamos con la finta de que a lo mejor esa es la más bonita, ¿no? Pero quizá esa esté producida de esa manera con semilla modificada, regada con agroquímico y que las hacen de esta manera, ¿no? También en la sinopsis hablábamos un poco de la parte de que, bueno, muchos de los alimentos vienen de otros países. Y bueno, ¿cómo le hacen, no? Como, pues a veces una manzana o algún alimento dura poco tiempo, una lechuga, pues son todos los productos agrícolas suelen ser perecederos. Y entonces, ¿cómo va a venir de Asia un, un cargamento grande de alimentos sin que y que todavía llegan y se distribuyen digamos, a lo largo de todo un país, ya sea Estados Unidos o México, para que haya ese producto, ¿no? Que se produjo en gran escala, o sea, masivamente. Y entonces, bueno, alguna vez me tocó ir a una conferencia de los judíos en la Cámara de Diputados, de Senadores, donde presentaban ellos su máximo desarrollo tecnológico. Ahí estamos hablando de, pues, tecnología aplicada a la agricultura, digamos, en un amplio sentido, donde ellos, bueno, tenían como 10 situaciones por las que tenía que pasar una verdura, una naranja, para poder llegar a México. Wow. Y estamos hablando que desde que se modifica la semilla, se usa algún tipo de fertilizante en específico, se inyectan a las verduras para que tengan alguna cuestión que les haga durar. Y entonces, un melón o algo que duraba un mes, ahora dura 6 meses y puede estar en anaquel y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de, ¿cómo decirlo? De alimentación es la que estamos teniendo. A mí a veces me da pena decirlo, pero también esa es la verdad. O sea, eso es lo que existe. Lo sabemos desde la academia, lo hemos visto en las cadenas de producción y sobre todo en lo que se suele llamar seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es una política a nivel mundial, que es la que hace que podamos adquirir arroz de China nos sale más económico. O en México es una tristeza que nosotros siendo la cuna del maíz, pues no produzcamos arriba del 60% de la producción que necesitamos. Y entonces tendemos que traer maíz de los Estados Unidos y ese maíz ellos lo usan para alimentar a su ganado. Y es con lo que comemos acá, que es Queda, el famoso maseca, ¿no? También. Entonces,
ahí ya no hay una cabida a la salud, ¿no? Quizá los precios, porque dicen es que es más caro producir en México. Es más caro producir en México en monocultivo y en grandes cantidades. Pero si se hace una, digamos, formas, hablábamos de Xochimilco, que ahora igual pasa en Texcoco, igual pasa en otros lados, para la gente del medio rural ya es más fácil decir, bueno, tengo tantos de terreno, pues pongo una cancha de fútbol y ya dejo de producir. Y Oye, bueno, Gabriel, a las ciudades, ¿qué nos está pasando con esto? El encarecimiento de alimentos es cada vez mayor, ¿no? Y la especulación, ¿no? Porque de repente subió el limón tanto, híjole, y ahora yo soy taquero, y ya me estás pegando, ¿no? En algo que yo necesito comprar más. O el aguacate de repente ya subió tanto, híjole, ¿y por qué fue que subió? O sea, pues si los aguacates se dan igual, ¿no? Ah, pues porque tiene que ver con la cuestión de la gasolina, ¿no? O de los petróleos. Dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues sí, subió el petróleo y tengo que traer tantos aguacates de Michoacán a la Ciudad de México, pues va a subir el costo claro. desde entrada. Pero ahí ya contaminamos, ahí ya hicimos un gasto mayor. Mira, no es mentira lo que voy a decir, pero aquí en un cerro de Iztapalapa hay aguacates, donde no es zona como para aguacatera, hay aguacates. ¿Por qué? Porque se hacen las condiciones. A lo mejor puede ser eso en un patio, ¿no? Hay personas que no solamente viven en un departamento, yo vivo en un departamento y en algún momento estuve produciendo hortalizas aquí en mi ventana. Pero hay personas que sí tienen un pedacito de pasto, o a lo mejor hay quien tiene gran espacio ahí en su casa, ¿no? Aquí dentro de la ciudad. Y bueno, ellos todavía pueden producir todavía más. Y es interesante, pues no sé, algunas experiencias que pasan con otros productores, no sé, en Francia, en Alemania, que son igual, digamos, contrasistémicos y están sembrando su propia comida, pero son grupos que se conocen entre ellos y bueno, ellos mismos se ayudan dándose tips, pasándose recetas y lo más interesante, yendo a verificar que lo que produce mi vecino, si es, a veces también ya siéndonos más exagerados, el término orgánico tampoco es bien visto para los agroecólogos, aunque podría decir, ¿por qué? Pues si es lo mismo, ¿no? Oye, Porque muchas de las comidas que nosotros vemos en el supermercado como orgánicas es lo que dicen y así lo presentan y así lo venden, pero a lo mejor fueron hidropónicas, como ya lo habíamos dicho, o sea, no fueron tan orgánicas. Y, Oye, ajá, Gabriel, pero a ver, aquí yo quiero interrumpirte un poquito. sí, Vamos a centralizarnos en esa hortaliza pequeña del departamento, sí, así. Vamos a, porque si no, no les vamos a dar tantos tips y se nos anda yendo el tiempo. ok. A ver, ya, danos algunos tips. ¿Qué podemos sembrar en un departamento? ¿Qué, qué, qué, qué siembras hay de ciclo corto? Danos consejos, Pues eso. la calabaza, generalmente hay varios tipos de lechuga, varios tipos de jitomate, la cebolla, también se puede, sembrar, ejote, se puede sembrar, chícharo, ahí se me van estos verdes que usa mi mamá, bueno, ahorita me acuerdo, Oye, yo he conocido señoras que inclusive tienen una maceta y orgullosamente tienen una mata de pasote. Así, epazote, ya, ¿sabes bueno, qué? Aquí está el epazote. Y, esa es otra, esa ajá, es otra, se pueden subdividir, o sea, una cosa son las hortalizas y otra cosa son las plantas aromáticas para la cocina que muchas veces, ya estando dependiendo del espacio, pues a lo mejor se pueden sembrar muy cerca de la cocina, para que ya la ama de casa o el que vaya a cocinar, ya nada más vaya y quite su perejil, su ya, me cilantro, su encanta, epazote, me encanta. bueno, hay o un tecito de hierbabuena, Manzanilla. manzanilla, bueno, lo que uno busque, o que uno siembre se puede tener ahí y lo más interesante es que se puede también hacer todo un plan, una planeación para una planeación de siembras, viendo más o menos lo que se consume y más o menos lo que vamos a producir para que todo el año yo tenga prácticamente todo. Ujú. Yo, yo, Aunque yo aunque hay plantas que son por temporada,
Ajá. muchas veces, y bueno, ya ahora también, con los cambios de clima, ya es una locura porque hay plantas que antes floreaban solamente en una época y ahora florean todo el año. O eso va a depender quizá de los fertilizantes que usemos, porque nosotros también tenemos muchas alternativas de fertilizantes que también se pueden producir en la propia casa con las cosas que salieron del propio huerto. Entonces, de formas y de, digamos, estructuras hay múltiples, ¿no? Se pueden hacer cajones, guacales, cubetas, todo siempre y cuando tenga una forma de escurrimiento para que no se estanque el agua y que también algo que recomendamos que esa agua pues se pueda ser reutilizada porque esa agua también ya arrastró nutrientes y entonces esa agua que se recuperó se puede usar para otra planta. A O ver, las plantas que vienen en escurrimiento, que se riega la de arriba, que son, por ejemplo, PETs así, como en así, luego otro PET abajo, luego otro PET abajo y acá se siembra, acá se siembra, acá se siembra, se riega arriba, va bajando a una planta, a la otra, a la otra, a la otra, y todavía se recupera esa agua y se puede usar en otro sistema. o sea, escalonada, una siembra escalonada. Sí, a mí me gustaría mucho que algún día pudiéramos hablar de esto, pero con imágenes, para que pudiéramos sobre todo ir vislumbrando, porque ahorita yo lo estoy describiendo, a lo mejor las personas lo imaginan, y es muy bueno porque también la imaginación es muy importante en la agricultura. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es, ¿qué tengo a la mano para producir y para no gastar? Y, Eso es lo más importante. Y algo muy importante es que si yo obtengo semilla, que generalmente no, a veces hasta estas personas que vas y buscas ese tipo de semilla que ya mencionamos, hasta te la regala, es muy importante que podamos como continuar, ya se me fue la idea, pero prácticamente era como continuar sí, continuar con la propia reproducción ya escalonada en base a mis necesidades personales. Una cosa sí es importante. Un huerto, al menos dependiendo del tamaño, es una media hora a una hora que hay que ir a verlo, hay que ir a saludarlo, a ver cómo están mis plantitas, a ver si no hay algún animalito por ahí raro, a ver si no hay alguna planta que muchas veces con el viento vuelan las plantas o las semillas que son como nativas que están ahí, que se dan en la calle normalmente, entonces vuelan y ahí están creciendo junto a mi cultivo. Bueno, entonces, en este tipo de cultivos en casa, que son en un departamento o son en una maceta, ahí sí recomiendo quitarlas. a Si ver, están en el suelo, no. a Eso ver, ya sería por otras causas. A ver, queridas amigas y amigos, dense la oportunidad de tener un pequeño huerto en casa, como lo está diciendo mi querido Gabriel Sandín. A ver, yo he llegado a departamentos pequeños en donde hay 4 macetas o 3 macetas o una, y he visto que la señora dice, epazote, aquí tengo. A ver, yo lo he visto, Gabriel. Sí, Menta, aquí tengo una plantita de menta. Aquí tengo una de manzanilla y aquí tengo una de lavanda. cilantro o de perejil. Ajá, ándale. Háganlo. En la cocina pueden tener su huerto. Es cierto, Gabriel. O Sí, sea, bueno, mira, por ejemplo, nada más, ¿qué se necesita para esto? Una bolsa de basura de las de plástico, ya, ándale. grandes, y Ah, tierra, un poco de tesontle, y puedes hacer un huerto circular ya, me encanta. aromáticas. Me encanta. Ya. Ya, a ver, lo más sencillo, lo más simple. A ver, háganlo. Presupuesto, ¿cuántos pesos necesitamos? Lo que te cuesta comprar unos 3 o 4 refrescos. Más o menos, porque realmente, no sé, un costal de tierra, bueno, por acá puede costar 50 pesos. Ok. Y con un costal de tierra ya tenemos Ya, para hacer ese huerto vertical, pues un huerto vertical, que les digo es como en una bolsa de plástico, se pone ahora sí que un PVC adentro, se le pone el tesontle adentro del PVC, se pone la tierra, se quita el PVC y luego ya al plástico se le ponen, se le hacen ventanitas y ahí se pone la planta qué y ya nada precioso. más se riega arriba. Es lo Ahí, único que hay que tener. ahí está, Gabriel. Eso es lo que yo quiero difundirles. Mire, además disfruten esto con su pareja. A ver, ahora hay familias unipersonales de una sola persona.
No, no tengo familia, no, sí, usted es una familia. Si usted vive solo, usted es una familia, unipersonal, pero incremente su familia sembrando, vaya y hable con sus vegetales, vaya y hable con sus hortalizas, de dile que le amor y cariño, porque lo que va a consumir va a ser ese amor y cariño convertido en lo que somos y en lo que queremos ser personas sanas. Eso es lo que yo quiero motivar, Bueno, Gabriel. perdón que te interrumpa yo antes que me vaya la idea. Ese es otro tema muy importante porque cuando uno empieza a ya tener una relación con las plantitas, pues a veces ya ni se las quiere comer, ¿no? Ya salió el rábano y está creciendo y híjole, está bien bonito, pero bueno, hay que comérselo. O la otra, pues dejarlo, ¿no? Para que esa misma planta genere semillas. Pero algo que es como también de sanación, pero no sanación física ni de nutrición, sino es como una cuestión de un encuentro con la naturaleza que es como un tipo terapia. O sea, esa horita, esa media hora que yo voy a ver mi huertito o mis plantitas, es algo que generalmente genera paz en las personas, que genera como estados de tranquilidad. Si yo ya vengo cansado del trabajo y tuve un problema en la calle con alguien que me atravesé o lo que fuera, llego y veo mi huertita, ahí puedo descargar, se me va, me Sí, olvido, sí, me relajo, me es como, tranquilizo. Y sí. otra cosa que también es bien importante es que esto es bien llamativo para los niños. Y entonces los niños se involucran. ¿No? Y a veces, no sé, hasta el marido me ha tocado escuchar muchas cosas que dicen, bueno, mi esposo siempre anda ocupado, pero ahora me anda apoyando, ya andamos todos preocupados por las plantitas. Y bueno, estamos bien felices de que hoy va a ser nuestra primera comida del huerto, ¿no? Toda Ay, la familia vamos a comer del huerto. ay, A lo sí. mejor, esto, miren, esto va paso por paso, porque no vamos a quitar un 100% de nuestra alimentación con un huerto en un departamento o en una casa al primer ciclo, porque nosotros también nos vamos a ir volviendo expertos poco a poco en cómo se me van dando mis plantitas, cómo hay que cuidarlas, que ya me llegó un problema, algo que es muy importante también. Hay muchas fórmulas porque un problema que tenemos es los pajaritos, ¿no? O sea, los pajaritos andan, pues son sueltos y ellos tienen hambre y entonces de repente tú tienes tu huerto y ya cuando llegas dices, sí, o sea, cuando ya salió Bueno, algo, pues bueno, ya se lo comieron los pero los pajaritos, ¿no? alimentaste y se fueron contentos, hombre. No, sí, definitivamente, cuando hay un huerto o hay algún sistema que le da alimentación a otro ser vivo, ya estás formando parte de un círculo o un ciclo armónico con la naturaleza. Pero bueno, a veces tú dices, bueno, pero pues yo eso lo producí para yo comérmelo, no voy a andar alimentando a los pajaritos. Entonces, bueno, hay varias técnicas, ¿no? Para muy simples. Se pueden tener tenedores de plástico y se ponen al lado de las plantas. Entonces, cuando bajan los pájaros, pues no hay donde se pican y se van. O otro problema que tenemos en las casas, los gatos. Porque cuando tenemos, no sé, un huacal que tiene el suelo muy rico, muy fértil, no, pues para él es un baño perfecto. Me queda claro, me Y queda entonces, claro. bueno, un veterinario en un curso que yo estaba dando, nos dio la solución. Dijo, bueno, pues nosotros lo hemos atacado con los residuos de las rosas. O sea que del tallo de la rosa, cuando ya se seca, cortan el tallo, cortan la rosa y ponen ahí como cubierta vegetal, pues esos tallos con los picos de las espinas de las rosas. Entonces llega el gato, pum, se pica y él ya le queda claro que en ese lugar no puede hacer el baño porque se va a picar. Ahí están consejos, amigos, ahí están consejos. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo quise hacer este programa para incentivar el que ustedes puedan tener una pequeña huerta. Ahí lo está diciendo mi querido Gabriel Sandín. Son consejos. A ver, en el traspatio, donde está la lavadora, donde está la secadora, donde está el tallador que le decimos en Tamaulipas, donde lavamos la ropa, donde está inclusive, Gabriel, un baño bien iluminado que tiene humedad, puede servir, ¿no? Mira. Ya viendo un espacio simplemente un espacio cerrado como un baño, en donde, bueno, tendríamos que ver alguna estructura o algo donde no haya sol y haya humedad, pues puedes producir hongo Z, ¿no? Ah, bueno, Y ahí el hongo está. Z, híjole, lo puedes usar
de múltiples formas como un alimento muy sano y muy rico, ¿no? Y muy sustituyente de la carne. Ahí Entonces, está. saludable. A ver, amigos, esa es una propuesta, el hongo Z. No tengo tanta luz, vivo en un lugar medio que no hay. A ver, el hongo Z. Húmedo. A donde hay humedad, pues se puede producir hongoseta, ¿no? Anímense a tener un huerto familiar, ese es el mensaje de nosotros, a que tengan esa sanidad mental, esa sanidad espiritual, como dice Gabriel, que ese es otro tema muy aparte, y lo vamos a hablar, pero anímense a eso, a ver, inclusive las plantas de ornato, tener violetas con esas hermosas flores que pueden tener en la mesa. A ver, vamos a rescatar la ecología y enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, que en un departamento, por pequeño que sea, podemos darle esa gratitud al mundo y a la naturaleza al estar sembrando esto. Oye, yo me acuerdo muy bien, Gabriel, tengo amigos que tienen la menta. Vente, te voy a hacer un té de menta. Van y cortan la menta y además otra cosa, también hay que ver esto. Hay gente que dice, oye, voy a comprar para hacer un té de limón cuando tienen un limón afuera de la casa. O sea, hay que aprender a utilizar los recursos que nos rodean. Si Mm. no aprendemos a utilizarlos, hay gente que va y compra lo que tiene en casa. ¿O no, Gabriel? Es totalmente cierto, Roger. Definitivamente a veces se nos olvida muchas de las cosas que podemos utilizar. Y bueno, también es importante ver que a veces podemos ir más allá. Porque bueno, a lo mejor yo vivo en un departamento y sí puedo cultivar 3 jitomates nada más, ¿no? O 3 lechugas. Pero aquí abajo de mi casa hay un jardín donde hay otro tipo de árboles y plantas. Bueno, hemos hecho ya campañas donde organizamos a la comunidad y vamos a los parques o algún camellón o algún espacio público abandonado y nos podemos a producir ahí alimentos. ¡Qué maravilla! Háganlo en comunidad, háganlo con los Ahí vecinos. viene la otra. Se juntan los vecinos. Ahí Y está. generalmente llega mucha gente de la tercera edad que le echa muchas ganas, Qué que maravilla. disfruta tanto el huerto. Mira, nosotros aquí en Iztacalco, en la alcaldía de Iztacalco, hicimos ese huerto. Nada más que la bióloga del parque lo quitó a la mala, pero bueno, el tiempo que estuvimos, que fueron como 2 meses, y que se produjo y que la gente estuvo ahí metida, pues fue una experiencia muy buena. No entiendo a los políticos por qué la mayoría de los árboles en los camellones no son frutales. ¿Por qué no podemos sembrar este tipo de cuestiones de esa manera? Porque hay como legislaciones, todavía no me encuentro una razón lógica por qué no lo hacen, pero incluso lo prohíben. Y en este caso fue la misma alcaldía la que prohibió. Ahí tenemos video y todo eso de lo que sucedió y mucho de lo que hicimos ahí pues fue rescatado y lo hemos compartido con mucho gusto. Entonces, bueno. Sí es muy importante que la comunidad y que los vecinos y que la familia, pues empecemos en estas formas, ¿no? De poder ir poquito a poquito. Miren, ya después de que van 2 o 3 años que las personas ya se especializaron, ya en ese pequeño espacio ya no producen poquito, ya producen un poco más, pero porque ya tuvieron experiencia, ya aprendieron, ya vieron videos, ya fueron a cursos, se entusiasmaron, les gustó, le entraron, o sea, esto también es como estar en constante movimiento con mi huerto y que te guste el huerto, que te enamores de tu huerto y que al final también disfrutes, miren, la sensación en mi caso, ¿no? Yo de ir a la ventana, cortar una hojita de mi lechuga y comérmela viendo el paisaje, para Bueno, mí era inigualable porque pues aquí vivimos muchos en esta unidad, hay más de 10,000 edificios, digo, de 10,000 departamentos. Pues yo creo que era de los pocos o el único que en ese tiempo hice eso, ¿no? De comer de mi ventana. o- 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 Entonces, oye, Gabriel, no, pues ¿qué crees? Que ya se nos acabó el tiempo, es que se nos va rapidísimo. rapidísimo. Ya se nos fue. A ver, Gabriel, por favor, rápido, danos este curso que se va a dar. A ver, danos la información. Ay, bueno, no lo tengo tan a la mano, voy a buscar. Vamos a dar un curso en un espacio
una, em, una chinampa que se llama Xochicali en Xochimilco, que está por el barrio de la Asunción, muy cerca del centro de Xochimilco. Y bueno, este curso vamos a querer hacer varias estrategias para que precisamente ustedes aprendan, ya sea a sembrar en charola, en sembrar directo, en producir hortalizas, en hacer estas partes de huertos medicinales también y huertos de aromáticas para la cocina. Y bueno, vamos a hacer como un tipo de escuelita ahí, como para que haya un huerto demostrativo incluso de cómo sembraban nuestros antepasados, Oye, los que sembraban las chinampas. Y bueno, es con la finalidad de que las personas tengan dos cosas. Primero, ya se los nos fue, elementos, ya se nos fue perdón, el tiempo, Gabriel. Ya tenemos, nada híjole, más, danos el contacto. Perdón. ¿Lo híjole, tienes? A ver, no no, se preocupe, no te preocupes. A ver, amigos, a quien le interese información sobre el curso, pueden escribir a mexicoprogresaleyendo.org y yo les mando el contacto. México, les voy a dar mi número ya, órale. telefónico para que ahí me hablen directamente. Sería 55 21 12 03 35. Me pueden mandar un WhatsApp o en su defecto una llamada. Preferiría el WhatsApp. Y ahí ya yo voy a tener digamos, como algo que decir del curso. El curso hasta ahorita empieza el 4 de octubre, entonces, bueno, llámenos para eso, sobre todo si estás en la Ciudad de México. Y bueno, también al parecer va a haber una transmisión en vivo de lo que de los momentos más importantes. Vamos a ver cómo los organizamos. Y también tenemos mucho material ya también en la red, ¿no? Para que los que les interese, pues pueden comunicarse. Bueno, pues ya, oye, que se nos fue rapidísimo el tiempo. Oigan, Sí. queridos amigos, agarren como experimentación de casa, experimentación de hogar, háganlo esa terapia ocupacional, esa terapia que nos sanea la mente, el espíritu y el cuerpo. Métanse, a ver, compren, consigan esa tierra, consigan esa semilla especial que dice Gabriel Sandín, háganlo como experimento, sin salir de casa y sin gastar mayor dinero, al contrario, van a salir ganando en todos los sentidos. Hagan ese huerto familiar. Ya, se los dije con Roger en la cultura. Si ustedes ven otros programas de radio de lo que sea y de donde sea, no va a haber mejor consejo el que les estoy dando. Gracias, querido Gabriel. Ya nada más una última cosa, ¿se puede? ¿Sí? Pues que las personas cuando pongan su huerto vayan haciendo un conteo de cómo con el tiempo van a ir disminuyendo el gasto y disminuyendo también lo que compran en base a lo que ustedes ya producen. Y bueno, cuando ya lleguen a un 50% van a ser unos Ah, masters de la ciudad. ya quedó. Ya está el mensaje. Queridos amigos, gracias por estar con Roy en la cultura. Nos despedimos con el microrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la sociedad. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias. Muchas gracias.